¿cierto? Vamos a ver. Entonces ponen la fecha de hoy. Hoy estamos a 31 de julio, por favor. (31 de julio). ¿Listo? Y vamos a comenzar con lo que es la parte de fracciones decimales. ¿Cierto? Entonces, esas fracciones decimales, ojo, tengan en cuenta que únicamente el denominador es en base 10, ¿cierto? ¿Cuál era en base 10? Cuando la base de una potencia es 10 y puede ser cualquier número exponente. En este caso, si es 0, pues va a estar el 1, ¿cierto? Pero no habíamos visto, acuérdense que cuando veíamos un 1, no era así, sino era cuando era 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, ¿cierto? En este caso, pues acá me da 10, en este otro lado me da 100, y por acá me da 1000, ¿cierto? Acuérdense que nosotros cuando teníamos en base 10, una base en número 10, era muy sencillo realizar la potencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se realiza de esta manera. Coloco el 1, ojo, solamente cuando tengo en la base 10, coloco el 1 y coloco cuántos ceros me diga el exponente. ¿Listo? Entonces, trabajar con números de base 10 son muy sencillos, ¿cierto? Para todo, para suma, para resta, para multiplicación y más aún para división. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues nuestras fracciones decimales van a tener todo esto, bueno, desde acá, todos estos denominadores, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces teníamos lo que era acá, 2 sobre 10, ¿cierto? Que, ¿cómo se leía? 2 décimos. 2 décimos. Aquí en este caso. 4 centésimas. 4 centésimas. Ojo. ¿Listo? Acuérdense que cuando yo tengo en base 10, ya es diferente. En este caso. 5 milésimas. 5 milésimas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es igual a 5 sobre 1000, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que acá ya cambian como los nombres, ¿cierto? Ya no son cienavos ni milavos, no. ¿Por qué? Porque son parte de las fracciones decimales. Esto tengan muy en cuenta en estos casos. ¿Listo? Entonces, permítanme. Entonces, un repaso. Estoy haciendo un repaso, ¿sí? De todo lo que en parte ya habíamos visto de fracciones decimales y números decimales. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces, en este caso, voy a pasar estos números a un número decimal, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo como lo hacía normalmente, como lo último que habíamos visto, que era dividiendo normal, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hacía? Cogía aquí en este caso, voy a hacer una linecita por acá, cogía y tenía el numerador y los dividía entre el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Voy a coger lo que es y voy a dividir. ¿Cuántas veces está 10 en 2? ¿Cuántas veces está 10 en 2? No Eso no tiene. es posible, ¿no? Porque No. primero se tiene que poner
Como tenemos dos cifras en el divisor, separamos en el dividendo, ¿no? Entonces no hay dos. Exacto. Entonces, ojo lo que hago. Cero al consciente. 0, coloco una comita de una vez y coloco un 0 en el Al lado dividendo. del 2. Exacto. Eso, ahora sí, ¿cuántas veces está 10 en 20? 2. 2, ¿cierto? Entonces, sería 2, 2 por 10, 20, a 20, 0. Cero. ¿No? Entonces, este número me quedaría como decimal 0,2, ¿cierto? ¿Se lo han copiado esto? ¿Cómo? ¿Se lo han copiado esto? Sí. ¿Listo? Entonces voy a hacer la otra. 4 dividido entre 100, ¿cierto? ¿Cuántas veces está 100 en 4? No está, ¿cierto? Entonces, 0, coloco una coma y coloco un 0. ¿Listo? Eso es cuando son fracciones, en este caso, cuando son fracciones propias, ¿cierto? ¿Cuáles eran las Profe, una fracciones, pregunta. señor? ¿Y ahí qué? ¿Ahí cómo sería, profe? Ok, ya vamos ahí. Ojo, solamente cuando son fracciones propias, acuérdense que las fracciones propias son las que el denominador es mayor que el numerador. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues como 100 no está en 40, ¿qué hago? Coloco un cerito, ¿cierto? Y coloco otro cero allá. Y ahora sí, ¿cuántas veces está 100 en 400? ¿Cuatro? 4 es, ¿cierto? A 400, 0. Quiere decir que 4 centésimas son 0,04. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría este en este caso? Sería Profe, 400. daría 0,004005. Exacto, 0,005. ¿Listo? Entonces, en vez de realizar, ojo, por eso les decía, cuando ustedes dividen, cuando ustedes multiplican por números de base 10, es lo más de sencillo. ¿Listo? Entonces, creo que habíamos visto lo que era multiplicación abreviada, creo, si no estoy mal, de cuando multiplicamos por 10, por 100, por 1000, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dividimos, ¿cierto? ¿Qué pasaba aquí? Voy a coger y todo número, acuérdense, ¿cierto? Nosotros podíamos ver, por acá a un ladito, nosotros podíamos ver cualquier número como una fracción, ¿cierto? ¿Qué era lo único que tenía que hacer? ¿Cómo puedo ver este número 3 en fracción? ¿Qué era lo único? ¿Uno no en el denominador? Poner un 1 en el denominador, ¿cierto? Nada más, ¿cierto? Y cualquier número yo puedo verlo de esa manera. Pero ¿qué pasa? Yo también puedo ver cualquier número como un número decimal, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Coloco una comita al final, ¿cierto? Y coloco un 0. Listo, 3,0. Y se me convierte en parte un número decimal. ¿A qué lleva esto? Que ¿dónde va la comita? La comita ¿dónde va siempre en un número natural? Al final. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí en este caso, pues como yo les había dicho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Voy a coger esto, voy a poner acá otro ejemplo. Poner 47 sobre 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Voy a coger igual ese 47, ¿cierto? Y acá lo voy a poner con verde la comita, ¿cierto? Acá tengo la comita al final, ¿cierto? Tengo la comita acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos en el denominador tengo que mirar? ¿Cuántos ceros tengo? En este caso tengo 2 ceros, ¿cierto? Voy a coger esa comita y la voy a correr hacia la izquierda. Ojo, cuando está dividiendo, corro hacia la izquierda. Cuando está multiplicando, corro a la derecha. Ya vamos a ver eso.
Entonces, cuando está dividiendo, en este caso que está en el denominador, voy a correr dos espacios a la izquierda, ¿cierto? Entonces la comita está acá, entonces corro 1 y corro 2. Quiere decir que la comita me va a quedar en este punto, ¿cierto? Entonces me va a quedar esto igual a que tengo la comita y el 47, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y por qué no me ponen los dos ceros ¿Cuáles dos adelante? ceros? Pues los dos ceros que lleva el signo. Creo que Adelante, toca ¿dónde? toca ponerle un 0 para que la coma no quede volando, ¿no? Exacto, la coma queda volando ahí atrás, coloco un cerito en este caso. ¿Listo? Y que, ojo, por eso le estoy diciendo, cuando está dividiendo, cuando está el 100 en el denominador, tengo que correr hacia la izquierda. ¿Listo? Tengo que correr hacia la izquierda dos espacios en este caso. Y listo. Entonces, 47 centésimas son 0. O 0,47, ¿cierto? Representado en número decimal. Preguntas hasta aquí, niños. Bueno, listo. Y si yo tengo, no sé, 7 o 8. ¿Cierto? ¿8 qué? 8, 10 10 milésimas. 10 milésimas. milésimas, bien. ¿Listo? Entonces, acá en este caso, ojo lo que voy a hacer. Tengo el 8, ¿cierto? Y tengo la comita en este caso. Y voy a correr ¿cuántos espacios a la izquierda? 2, No, 3. 4. 4 espacios. Ojo, tengo que mirar cuántos ceros tiene el denominador. En este caso tengo 4 ceros. ¿Y qué pasa? Voy a coger 1, 2, 3 y 4. Entonces, la comita me va a quedar en este punto. Pero ¿qué pasa con todos esos espacios? Tengo que rellenar, ¿Ceros? señora. ¿Le colocan ceros? Tengo que rellenar con ceros, ¿cierto? Entonces, la comita me queda por acá, ¿cierto? Y por acá tengo el 8. Y entre la comita y el 8 tengo 3 espacios, quiere decir que van 3 ceros, ¿cierto? Y para que la comita no quede volando, coloco un 0. Ahí va. ¿Listo? ¿Alguna Ya pregunta hasta entendí, acá? profe. ¿Sí? Claro, que depende de los ceros, corremos la comita. Exacto. ¿No eran 4 ceros? Sí, claro, pero ten cuidado con esto que corrí 4 El 8 espacios. cuenta. El 8 cuenta. Exacto. Mira, desde la comita que está al final, ¿sí ves? Corrí 1, 2, 3 y 4. Pero entre el 8 y la comita tengo únicamente 3 espacios. Aquí en esta cosita azulita. Solamente tengo 3 espacios, quiere decir que coloco son 3 ceros. Y para que la comita no quede volando, coloco el 0 a la izquierda. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? Listo, entonces, ahora, ojo con esto. Esto es, digamos, por decirlo así, lo que era, pues, pasar una fracción decimal a un número decimal, ¿cierto? Una fracción decimal a un número decimal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger al revés. Tengo 7,35, ¿cierto? Entonces, voy es a devolverme lo que he hecho. Entonces, en este caso, es muy sencillo. Solamente coloco todo el número, ¿cierto? 375 sin la comita ni nada. Y debajo, ¿qué número coloco? ¿Bien? 100, ¿cierto? ¿Y por qué 100? Porque tengo que colocar Porque el 35 tiene 2 números. Y dos números antes de la comita. después, ojo, después. Eso, después. Exacto, entonces coloco mi 1 y coloco cuantos ceros tenga después de la comita. En este caso son 2, ¿cierto? Ojo, estos
para que quede claro, estos son números decimales exactos. ¿Listo? Acuérdense que hay números decimales exactos y números decimales periódicos. Entonces, ya sabemos, señora. ¿Ese es exacto? Sí, esos son decimales exactos. ¿Por qué? Porque llega hasta un punto. No sigue ni nada. Estos no tienen gorrito como los que habíamos visto en la clase pasada, sino que únicamente llegan hasta un punto y nada más. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? No, profe. Profe, vamos a ver el taller de la clase pasada. Vamos a que... Que sí, vamos a ver lo del taller de la clase pasada. Ya que ya ahorita los vemos. Ustedes lo rectifican ahí. Eso me lo enviaron, ¿cierto? No, señor, tú dijiste que la otra clase lo... No, profe, que no Ah, te quedas ah, Iban a rectificar eso. yo no se lo envío. sí. Tranquila que sí. Ya me acordé que eso no tenían que enviarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Bueno, preguntas acá, ¿no? Profe, ahorita no me puedes dejar copiarla de arriba. No, señor. No, señor. Ok. No, profe. Entonces tenemos... ¿Cierto? Lo voy a pasar a número fraccionario o a fracción decimal. Entonces, permítanme. Profe, 7 ¿Qué haría, Molina? milésimas, profe. 7 milésimas, ¿cierto? Entonces, acuérdense, coloco todo el número completo. Ojo, yo no puedo colocar 0007, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo mismo que colocar un 7 sobre, pues, 1000. ¿Listo? Así se pasa un decimal a una fracción. ¿Listo? Nada más. Ojo, vuelvo a repetirles. Estos son números decimales exactos. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que son números periódicos. Números decimales, o bueno, decimales periódicos. Decimales periódicos. ¿Listo? Entonces, ojo acá. Voy a coger y vamos a ver lo que es pasar un número decimal, ¿cierto? Un número decimal periódico a un número fraccionario. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que lo que tenemos aquí que realizar y todo en este sentido es seguir los paso a paso. Ustedes ya tienen los paso a paso, no que no se los voy a volver a repetir porque para qué volverlos a escribir. Ustedes ya lo tienen. Entonces, acuérdense que los números decimales, ¿cierto? Son los que en su parte, ojo, en su parte decimal, ¿cierto? Son algunos números, pueden ser 1, 2, 3, 4 números, se pueden repetir, ¿cierto? Siguen y siguen infinitas veces. Entonces, dentro de los números decimales periódicos hay dos tipos. ¿Y cuáles eran esos dos tipos? Periódicos puros y periódicos mixtos. Exacto, periódicos puros, periódicos mixtos. ¿Listo? Entonces, ojo, los periódicos puros son los que toda su parte decimal se repite, ¿cierto? Entonces, ejemplo, voy a poner acá periódicos puros. Entonces, un periódico puro, entonces 3,44444, ¿cierto? Se repite el 4 infinitas veces. ¿Qué pasa? Como yo lo podía ver, acuérdense que era con el gorrito, entonces me quedaría 3,4 gorrito, ¿cierto? Me quedaría de esta manera. Estos son los números periódicos puros. Ojo, periódicos puros es que toda su parte decimal, en este caso que es solamente los 4, se repiten. Otro ejemplo puede ser 4,44444.
350, 350, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? A 4,350 y el 350, 350 gorrito. correcto, ¿cierto? De esta manera se ve que son periódicos, ¿listo? Que se repiten 350, 350, infinitas veces, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Esos son los periódicos puros. Ojo, toda su parte decimal es periódica. Toda su parte decimal se repite. Y están los periódicos mixtos. Los periódicos mixtos. Entonces, los periódicos mixtos, ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que no toda su parte decimal es periódica. Es una partecita nomás. Entonces, tengo 38,45, 3, 3, 3, 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, me quedaría igual a 38, ¿cierto? 453 y el 3 se queda con el sombrerito. Exacto. Entonces, el 3 queda con gorrito, ¿cierto? Estos son los números periódicos mixtos. ¿Listo? Para que los tengan en cuenta, ¿sí? No toda su parte decimal se repite, sino solamente una partecita que es, siempre va a estar en el número final. Eso siempre va a estar al final, el gorrito o la linecita cuando lo encuentran. Acuérdense que también se puede ver como una línea. Ojo, si ustedes ven algo así, voy a poner este ejemplo acá rápidamente. Esto no se puede. Esto es un error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese número periódico de 3 no pueden después haber un número, ¿cierto? Los números periódicos o la parte decimal periódica son infinitos y siempre va a estar bien a la derecha. ¿Listo? Nunca pueden verse de esta manera. Quiere decir que esto está mal escrito. Esto para que lo tengan en cuenta también. ¿Listo? Ojo, los números periódicos, la parte periódica, siempre va a estar al final. Entonces acá sería igual a 0,4. El 389 y el 389 queda con el sombrerito. Queda con el gorrito, el sombrerito. ¿Listo? Eso quedó todo. Y quedaría de esta manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No. Listo. Cópienlos ahí. Listo, entonces, siguiendo con esto, en este caso, vamos a ver ahora, pues, cómo pasar. Bueno, lo más importante, ¿cierto? Es, como sabemos, cómo pasamos un número de fracción a decimal, pues dividiendo nada más. ¿Listo? Acuérdense que si no cabía, si no podía, entonces lo pasamos como decimal. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ojo, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos como expresar un número periódico en, digamos, expresarlo como lo hacíamos con las fracciones decimales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque por eso eran decimales exactos. ¿Listo? Acuérdense que eran decimales exactos. Listo, entonces, vamos a ver este. 45, vamos a ver. 45
45 onceavos, ¿cierto? 45 onceavos lo tenemos que pasar a número decimal, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a coger ese 45 y lo voy a dividir en 11, ¿cierto? ¿Y cuántas veces está 11 en 45? 4. 4 veces, ¿cierto? 4 veces, ¿cierto? 4 por 11, 44, para que lo tengamos en cuenta. 4 por 11, 44. A 45, 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa para volver todo esto decimal? Necesitamos dejar el residuo, ¿cierto? El residuo es este unito, en 0, ¿cierto? Vamos a tratar hasta llegar a 0, a ver si es periódico o si es un número decimal exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces cogemos, ¿cierto? Voy a colocar una comita, ¿cierto? En el cociente coloco la comita, coloco comita Pero al lado del 1, y coloco, dime, un 0 al lado del 1. y un 0 al lado del 1, ¿cierto? ¿Cuántas veces está 11 en 10? No está. No. 1 por 11, ¿cuánto me da? 11. 11. No, profe, hay que poner otro cero. Quiere decir que, ojo, como Porque no está, el 11 es mayor. dime. Sí, porque el 11 es mayor que el 10, ¿cómo va a estar? Exacto. Entonces, como no está, coloco 0 al cociente y coloco otro 0 aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas veces está 11 en 100? 9 veces. 9 veces, ¿cierto? Y digo que 9 por 11, 9 por 11, 99, 99. a 100, 1, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vuelvo. Puedo coger y seguir colocando ceros, ¿cierto? Puedo colocar un 0. Pero siempre va a dar lo mismo. Sí, Exacto. profe. Entonces, Sigue dando 9 y 9 y 9 y 9. exacto. Entonces, ojo, tengan en cuenta esto. Vea, este 0 lo coloqué cuando coloqué la coma y este 0 voy a ponerlo de azul, este 0 lo coloqué por este 0. ¿Listo? Ahora, el de abajo, yo puedo seguir colocando un cerito nomás, ¿cierto? Y como 11 no está en 10, pues ¿qué hago? 0 al cociente y coloco otro 0 en este caso. ¿Listo? Y ahí sigue, entonces está 9 veces, así en 1 y sigue repitiéndose, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 45 onceavos es igual a ¿qué? Profe, es igual a A 0, 4, a 4,0. 0 a 4,09 09 y un gorrito. 4,09. 0,9 el gorrito, ¿cierto? Y el gorrito va en el 0,9. ¿Por qué? Porque siempre se va a repetir 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. ¿Listo? Así, de esta manera, se realiza como pasar de una fracción a un decimal, dividiendo. ¿Listo? Sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, profe. No, señor. Todo entendido. Ok. ¿Listo? Entonces, voy a coger este mismo ejemplo. Voy a coger este mismo ejemplo, ese mismo número. 4,09 gorrito, ¿cierto? Ese es un número decimal periódico que ¿Mixto? Ah, no. no Puro. es Puro. puro. ¿Listo? Es puro porque toda su parte decimal Sí, profe, está. es periódica. Eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a pasarlo a fracción a ver si hasta llegar a la fracción,
Ya sabemos que la fracción son 45 onceavos, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo llegar allá. Entonces, ¿alguno recuerda qué se tenía que hacer? ¿Se ponía todo el número completo? Se colocaba todo el número completo, ¿cierto? Pongan cuidado acá. Colocaba todo el número completo, ¿cierto? Y todo el número completo es 409. 409. Y le restaba, ojo, el numerador veo toda la parte, todo. Y le restaba Le restaba De 4. 4. hasta antes del número periódico. Y el número periódico antes está el 4, ¿cierto? No tengo ningún otro número más. Ojo, y en el denominador, acuérdense, colocaba 9 por cuantas cifras decimales periódicas hayan y colocaba ceros por cuantas cifras decimales no periódicas hayan. 290. Dos 9. 2 9. Dos 9, ¿cierto? Ningún 0. Ningún 0. ¿Y qué? Ningún 0. Un cero. No, No traía ceros porque es después de la coma. exacto, sin ceros. ¿Por qué? Porque, ojo, es números decimales, o sea, en la parte decimal, en la coma a la derecha, ¿listo? Y en la coma a la derecha no tengo ningún número, por decirlo así, solito, ¿cierto? Solamente tengo los dos periódicos. Entonces, en este caso solamente coloco dos nueves y los ceros no coloco porque no tengo ningún número decimal no periódico. ¿Listo? Ojo, de la parte decimal. ¿Listo? La parte decimal es de la comita a la derecha. No Profe, queda ¿por qué se pone 405 99? sobre 99. Uno por uno. 405 sobre 405. 99. Sí, No sé. me decían por ahí. 405 sobre 99. Sí. Profe, Eh, ¿por qué se divide por 99? ok. Entonces, el segundo paso es coloca nueves. Yo coloco un 9 si hay una cifra periódica. Coloco otro 9 si hay más cifras periódicas. En este caso, ¿cuántas cifras periódicas tengo? 2. Dos, 2. ¿cierto? Por eso coloco dos nueves. Y ningún 0 porque pues no haya Ya después ahorita de la... vemos cuando coloquemos cero. ¿Listo? Entonces me quedaría 405 sobre 99. Listo, tengo que simplificarla. ¿Cómo lo hago? Con 3, profe. Entre 3, ¿cierto? Divido entre 3. ¿Arriba cuánto me da? 35 sobre 33. Sobre 33. ¿Puedo dividir por qué número? Por 3. ¿Arriba puedo dividir entre 3? Sí. Sí. Entonces esto me quedaría 135. 45. Y abajo me da 11. 11. Listo. Ya llegué a mi total simplificación. ¿Sí ven? Y llegué a la misma fracción que tenía anterior. Profe, ¿no se puede simplificar por 2 ya? ¿Por 2? No. Dividía 45 entre Ah, 2 no, le da no, no, exacto. me equivoqué, sí. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. No. No, señor. Copien ahí y vamos a ver otro ejemplo. Profe, ¿vamos a jugar quizzes? No sé. Profe, ¿lo puede subir un poquito? Es que yo no copié el de arriba, profe.
Bueno, entonces vamos a ver acá este ejemplo. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo, ¿cierto? En el numerador coloco todo el número, que haría 57.450, ¿cierto? Menos, ¿cuánto? 57. Menos 574. 74. ¿Listo? Ojo, Ana, no hay que solamente este pedacito antes de la coma, sino hay que mirar todo el número hasta antes de que comiencen mis cifras periódicas, ¿cierto? Y hasta antes de que comiencen las cifras periódicas es hasta acá, 574. ¿Listo? Eso es para todos también. Entonces, tengo que restarle hasta antes de que comiencen las cifras periódicas. ¿Listo? Entonces tengo de esta manera. Ahora, voy a coger el denominador. Ahora sí, Molina, ¿cuántos nueves coloco? Señor profe, ¿Cuántos 9 coloco abajo? 3. No, 4. ojo, no, 5. Sí, son 5. adivine. Entonces, 2. es Dos. cuántas cifras periódicas tenga. ¿Cuántas cifras periódicas 2, tengo? profe, 2, 2. 2, 2, porque 2 tienen el gorrito. Exacto. Y, ojo, voy a ver mi parte decimal, ¿cierto? Que es después de la coma. Aquí está mi parte decimal. Ya sé que hay dos números, dos cifras periódicas y hay una cifra no periódica, ¿cierto? Y por las cifras no Con periódicas cero. coloco ceros. Con cero. Y coloco un cerito. ¿Listo? Ojo, solamente mirando mi parte decimal. Coloco un cerito. Y listo. Resto de eso, ¿cuánto me dio arriba? 56.876. 1876. Listo. Y abajo pues me da 990. ¿Listo? ¿Profe por el baño? ¿Ve? Ahora, ¿por qué número puedo dividir? Por 2. Entre 2. Voy a dividir entre 2. ¿Cierto? Y la mitad del número de arriba, ¿cuánto es? Entonces, mitad de 5 es 4, 1, 8, 4, 3, 16, 8. Y abajo es 495. ¿400 qué? 95. Así. 495. ¿Cierto? Listo. ¿Puedo seguir simplificando? Profe, a mí me da 28.438. Sí, qué pena. No es un 4, sino un 2. Sí, es un 2. Sí, solamente era ese 2, ¿cierto? 28.438. Listo, ¿por qué número puedo simplificar? O sea, que puedo simplificar por 3. Por el 3, sí. Por el 3. Arriba puedo... ¿Cuánto me da la suma de arriba? Profe, arriba no da 25. Arriba da 25, profe. No se puede. 25. Exacto. Quiere decir que no se puede sacar tercera. No podemos sacar quinta arriba. No vamos a comenzar a mirar como más números. Para el 7 eso es muy largo. Entonces lo dejamos hasta ahí. Ah, no, por el 5 no. Eso lo dejamos únicamente hasta ahí. Entonces, de esta manera queda. Si ustedes ven, vamos a mirarlo por acá. Voy a poner acá. Entonces, voy a coger aquí y voy a poner, ¿cierto?
este número, la fracción, entonces me quedaría 28.438 dividido 495, ¿cierto? Y es igual a ¿qué? A 57,4, 50, 50, 50, 50, 50, ¿sí? Y me dio mi número que tenía, ¿cierto? Mi Sí, número profe. decimal periódico. Señor. Sí, le digo, profe. Sí, exacto. Entonces, da el número periódico. Así de esta manera, pues rectifico lo que es cada una de las soluciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Señor. Listo. Entonces, copien ahí. O sea, un número sencillo. ¿Listo? Entonces, vemos aquí 37,42 periódico, ¿cierto? Entonces, me da igual, ¿cierto? ¿A qué queda igual? 3.742 Menos menos 374. 374. 374, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Por qué salió ese número? Un 9 abajo. Un 9 abajo y 3 ceros, creo. No, un 9 abajo y un 0. Creo. Ajá. Entonces, ojo aquí. Cifras, ojo, para el denominador tengo que mirar solamente mi parte decimal, ¿cierto? Números periódicos tengo solamente uno, coloco un 9. Números no periódicos tengo uno, coloco un 0, ¿cierto? Eso le iba a decir, profe. Exacto. Entonces, me quedaría sobre 90. ¿Y cuánto me da la resta de la parte de arriba? Entonces, esto me da tan... 2, 4, 12, 8. 3.368. 368 sobre 90, ¿cierto? ¿Y qué puedo, por qué número puedo simplificar? En 2. Entre 2. Y esto es igual a la mitad, entonces me quedaría 1, 6, 8 y 4. 1684. Ajá. 684. Y la mitad de abajo es 45. 45. ¿Listo? ¿Puedo dividir entre 3? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, profe, no se puede. Porque el de arriba dice. De arriba de 19. O sea, ¿qué queda, profe? Ok. Ya, bueno. Entonces, queda hasta ahí. ¿Listo? Y vamos a probarla. Entonces, voy a ver 1684 dividido 45 me da, véalo, 37,42222. Ojo, 42222. ¿Listo? Y es el número decimal que nosotros teníamos, véalo. 37,4, dos gorritos, que es el 2 que se repite. O sea, que si no nos da eso significa porque eso está mal, ¿cierto? Quedó mal la resta, o la división, o la simplificación. Normalmente siempre pasa eso. ¿Eso? Ah, ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. Ok. No, profe.